¿Es Jesús Adrián Romero cristiano? Jesús Adrián Romero Ibarra, nacido en México el 16 de febrero de 1965, es un cantante, compositor, empresario y autor mexicano. Es fundador y presidente de Vástago Producciones, una compañía discográfica de música cristiana, de la cual él figura como el artista más destacado. Con más de 25 años de trayectoria, Jesús Adrián es considerado uno de los más representativos y máximos exponentes de la música cristiana en español, además como uno de los líderes cristianos más destacados de Latinoamérica en las últimas décadas. Sin embargo, en los últimos años ha dado al traste con esta condición al mostrar en sus canciones y declaraciones una actitud que hace pensar que se ha desviado peligrosamente de la doctrina cristiana. Son numerosas las ocasiones en que ha estado en el ojo del huracán por sus desacertadas declaraciones en contra de asuntos tan sensibles para el pueblo cristiano como el homosexualismo, la música secular, el Halloween, el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, y expresiones como que el pueblo de Dios es paranoico, aburrido o anticuado. Como nuestra intención no es juzgar a nadie sin carácter de causa, lo invito a ver sus declaraciones y usted considerará estos asuntos por cuenta propia. En una reciente entrevista dada para la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, afirmó entre otras cosas que hay una espiritualidad colectiva, donde todos somos una misma familia espiritual, lo cual es un precepto ecumenista o de una sola religión para todos. ¿Cómo ayudaría en ese sentido esta orientación que tú estás señalando de la búsqueda del alma o la mirada introspectiva en una situación como la que estamos viviendo? Creo que de varias maneras. Número uno, creo que nos lleva a entender una espiritualidad mucho más colectiva. Y lo explico de esta manera. Nos hemos dado cuenta con la pandemia de que todos somos parte de la misma familia y es la familia de los seres humanos, la humanidad. De cierta manera, creo que las paredes que nos llevan a ser tribales se derriban un poco con la pandemia, porque nos enseñan que somos iguales, somos parte de la misma familia, sufrimos de la misma situación, estamos experimentando el mismo dolor con todos los seres humanos. Esto creo que nos debe de llevar, y se debe de reflejar en las canciones, una espiritualidad más abierta, una espiritualidad más inclusiva, donde realmente ponemos por práctica esta idea de la gracia, ¿no? Que el tribalismo nos ha llevado a encerrarla dentro de nuestras cuatro paredes, pero al darnos cuenta de que somos como los demás, ¿no? Porque tenemos esta idea a veces de que porque yo soy cristiano a mí no me va a alcanzar esta enfermedad, pero escuchamos de cientos de creyentes infectados y también de muchos que han muerto infectados por el coronavirus, inclusive líderes religiosos, ¿no? Entonces, creo que esto debe de llevarnos a tratar de cantar o escribir canciones que nos unen un poco más, nos llevan a entender que somos parte de esta comunidad, no solamente humana, sino espiritual también. Una de las cosas que llegas a aprender después del silencio y de meterte un poco dentro de ti mismo es entender que todos somos espirituales, absolutamente todos somos espirituales. Interpretamos la espiritualidad de diferentes maneras, pero todos somos espirituales. Y una de las cosas que a mí me gustaría que surgiera de esto sería esa empatía con el resto de la humanidad y que se vea reflejada en nuestra liturgia en el tema de las canciones, ¿no? Que sean un poco más inclusivas. Acusa a la iglesia de tribal, encerrada, y que las canciones deben ser para toda esa comunidad espiritual y que solo interpretamos lo espiritual de distinta manera. Al preguntársele sobre a lo que inspiraría esta pandemia, respondió que sería escribir canciones que sean más mundanas. Además, lo usó para poner en duda cuál canción habría Jesús cantado en la última cena,
burlándose en cuanto daría lo mismo que hubiese cantado una canción de Bob Marley o John Lennon que un salmo, como lo registra expresamente la Biblia en Mateo 26:30. ¿A qué te inspira? ¿A qué te inspiraría esta situación de pandemia en tu producción musical? Creo que sería a escribir, y a lo mejor para algunos va a sonar extraño esto, sería escribir canciones más mundanas. Y lo que quiero decir con esto es lo mismo, ¿no? Que estamos continuando con el mismo tema. Canciones más incluyentes. De hecho, ayer o antier hice una pregunta en las redes sociales que causó mucha controversia, pero que refleja esto que te voy a explicar. La pregunta que hice fue que el jueves de la última semana de la vida de Jesús dicen los evangelios que Jesús cantó con sus discípulos, ¿sí? Entonces la pregunta, lo que digo es que me inquieta mucho saber cuál canción cantaron, ¿no? Aunque hay escritos que te dicen que posiblemente cantó alguno de algunos salmos, ¿no? Y la pregunta que yo hice es, conociendo a Jesús, ¿cuál canción crees que él escogería de estas? Y di una lista de unas 5 o 6 canciones. En esas canciones venían canciones como de Bob Marley, la canción de One Love, venía la canción de John Lennon, Imagine, venía la canción de What a Wonderful World de Louis Armstrong, pero también venían canciones como El Poderoso de Israel y Solo me imagino y Cuán grande es Él, ¿no? Y la pregunta la hice con toda la intención para ver si entendemos el mensaje de Jesús. Obviamente mucha gente se molestó, ¿cómo puedes poner una canción de John Lennon para que la cante Jesús o una canción de Bob Marley para que la cante Jesús? Pero la verdad es que si ponemos atención a la letra de la canción de Bob Marley, es exactamente lo que Jesús estaba proponiendo ese jueves junto con sus discípulos. Let them all pass all this dirty remarks. Pero la mayoría de la gente se fue por la tangente, porque seguimos siendo tribalistas, clanistas, que Dios pertenece a mi clan y a mi tribu y a mi iglesia y a mi denominación nada más, y hacen falta, creo yo, canciones así, pero que vengan desde un... ya iba a pecar de orgullo con lo que iba a decir, ¿no? Pero que vengan de un trasfondo espiritual. O sea, ¿qué me hace pensar a mí que la idea de Bob Marley no venía de un trasfondo espiritual, o que la idea de John Lennon no venía de un trasfondo espiritual? Imagine there's no heaven. De hecho, hay mucha gente que ahora toma las palabras de la canción de John Lennon y dicen, no somos una religión, no se trata de una religión, se trata de una relación. O sea, 40 años después de que John Lennon la grabó, como que estamos entendiendo que la religión a veces nos hace daño. Pero bueno. No hell below us. Si este video te ha llamado la atención, te invito un momento a que le des al botón de suscribir. Es muy importante tu apoyo para seguir subiendo estos contenidos. Dicho esto, sigamos con el video. En otra entrevista afirmó que ha tratado de alejarse de los embudos musicales que la iglesia ha puesto, y después define que esos embudos musicales se refieren al hecho de tener que nombrar a Jesús o al Espíritu Santo en sus canciones. En ese sentido, la música secular nos sobrepasa en creatividad porque hay más opciones, hay más para hacer. Mucho más para hacer que lo que se hace en la iglesia. Y yo he tratado con el paso de los años de alejarme un poco de esos embudos musicales que la iglesia nos ha puesto y he tratado de hacer cosas diferentes, como hay otros que han tratado de hacerlo también. Pero obviamente para eso hay muchas críticas. Por ejemplo, la crítica más
común a las canciones que yo hago es que sí, ¿por qué no menciono más el nombre de Jesús en las canciones? O el nombre del Espíritu Santo, o el nombre que para mí ya al hacer eso como un requisito para una buena letra, ya es un embudo. Claro. Que limita totalmente. Son la gente que sacaría de la Biblia el libro de Esther. Ándale. En un mensaje sobre el Halloween, expresó que los cristianos criticamos sin saber, que no le ve nada malo a disfrazarse, trata a los cristianos de conspiradores y que no les gusta la diversión. Además, recomienda comprarse un disfraz, ponérselo, participar activamente del Halloween y no contaminar la mente de la gente repartiendo folletos, porque somos mal vistos. ¿Tú te imaginas que los niños que salen a pedir dulces el día de Halloween se reúnen en su casa con los papás y los papás les dicen: ok, niños, esta es la noche del cumpleaños de Satanás, vamos a salir a adorarlo por las calles? Sí, hay demonios que nos van a acompañar y van a andar con nosotros en este viaje. ¿Quién cree eso? Nadie cree eso. Nadie piensa de esa manera, pero los cristianos hemos entrado en una de esas conspiraciones en las que, el diablo. Si realmente queremos pensar en noches que hacen daño, calculemos las muertes que hay en la noche de Halloween y las muertes que hay en Navidad o Año Nuevo o el día de San Valentín o el 16 de septiembre. O sea, no hay comparación. Pero la iglesia, como no nos gusta la diversión, buscamos algo para rechazarlo. No tenemos que rechazar este tipo de cosas porque nadie, escúchame, al menos algún extraño, algún raro por ahí escondido en algún lugar, piensa que es de los demonios. La mayoría de los niños andan pidiendo dulces y divirtiéndose. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan? Y no lo tienes que hacer, ¿verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Ve y recibe dulces de tus vecinos. Conoce a tus vecinos. Establece nuevas relaciones. La mayoría de los cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque ahí están entregando los folletitos de chic en contra de Halloween, ¿verdad? Cuando vienen a su casa y medio severos y que no conoces el origen de esta fecha. No contaminen la mente de la gente, por favor. O sea, porque si nos ponemos a pensar en fechas que tienen origen pagano, casi todas nuestras fechas tienen origen pagano. En una entrevista para la CNN en español, esto dijo sobre la pregunta sobre si el homosexualismo era pecado. ¿Es un pecado ser gay? Mira, el problema que tengo con esta pregunta, y te la voy a responder, es que se ha vuelto el centro de atención en lo que tiene que ver con temas espirituales. Si tú me preguntaras a mí que si el mentir es pecado, te diría que sí. Si tú me preguntaras que si el adulterar es pecado, te diría que sí. Entonces hay muchas cosas que nosotros consideramos pecado porque la Biblia lo dice, pero no se hacen preguntas de esa naturaleza. Siempre se quiere señalar, en este caso, a una persona que es homosexual. Entonces, ese tipo de temas, la Biblia es muy clara al decir que es pecado, pero no es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es que hay perdón para todos. Hay perdón para mí, hay perdón para cualquier persona que ha desobedecido a Dios de alguna manera, y todos lo hemos hecho. El problema que yo veo es cuando señalamos a alguien y decimos: estas personas están mal, o estas personas, como dice este pastor, haciendo esas declaraciones tan fuertes. Creo que hay una declaración muy clara en la Biblia, y es que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Tú, yo, mis hijos, mi esposa. Entonces, ¿por qué señalar a un grupo de personas? ¿Por qué irte en contra de alguien solamente porque tienes un problema, no sé si de homofobia o qué será, ¿no? Pero creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje más inclusivo, diciendo... Que excluyente. Que excluyente, exacto. Hay iglesias que van a presentarte un mensaje excluyente. El mensaje del Evangelio es inclusivo. La Biblia dice que Jesús vino a reconciliar al mundo entero con Dios, o sea, sin hacer excepción de personas. Sin lugar a dudas, estas declaraciones, los mensajes de sus últimas canciones y videos musicales nos llevan a pensar qué tan cercano a la Biblia está este personaje. ¿Qué piensas de este video? Deja tu comentario.
Como siempre, si te gustó este video, te invito a que te suscribas, lo compartas y le des like. Tu apoyo es súper importante para seguir compartiendo este tipo de contenidos. Bendiciones.